cambia de forma. Y quizás en el duelo gestacional y neonatal aprendemos justamente eso, que los lazos del alma no conocen fronteras. Bienvenidos a Antes de Nacer una vez más, este programa de Acércate Radio que dirijo y presento yo, Raquel Machín. Bienvenidos a todos. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Del duelo gestacional y neonatal, un tiempo para mirar de frente una realidad silenciosa, a menudo invisible, pero profundamente humana. Detrás de cada pérdida hay una historia de amor interrumpida, una espera que no llegó a cumplirse en los brazos, pero sí en el alma. En Antes de Nacer, este espacio donde exploramos la preexistencia del alma, la consciencia y los misterios del origen de la vida. No podemos dejar de hablar también del tránsito, de esos seres que llegaron por un instante, pero dejaron huellas imborrables. Hoy más que nunca, queremos abrir el corazón y nuestra conversación. Hablar de la muerte perinatal no es quedarse en el dolor, sino reconocer la vida que fue, el vínculo que permanece y la necesidad de acompañar con humanidad y presencia. Porque cuando la vida y la muerte se tocan, el alma nos invita a mirar más allá del tiempo y del cuerpo, hacia esa dimensión donde el amor no termina, solo se transforma. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Y para honrar a todas estas almas y todas las familias que en algún momento han tenido alguna pérdida, hoy nos acompaña una mujer que ha hecho de la empatía y el acompañamiento una forma de vida. Noelia Sánchez Blanco es trabajadora social, doula y terapeuta Gestalt, especializada en muerte y duelo gestacional y neonatal. Es la creadora de Cor a Cor, un espacio profundamente humano que ofrece acompañamiento emocional a familias que viven la muerte de un hijo durante la gestación o después de nacer, así como en los nuevos embarazos que llegan después de la pérdida. Desde la experiencia y la sensibilidad, Noelia también forma a profesionales para humanizar el trato que reciben las familias cuando la vida y la muerte se dan la mano. Y como ella misma dice, un dolor acompañado duele menos. Pues ya estamos aquí junto a Noelia Sánchez. Bienvenida, Noelia. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Raquel, por invitarme. Era imposible atravesar este mes del duelo gestacional y perinatal y neonatal y no hablar con una persona especialista en este duelo en este programa en el que tanta importancia damos al portal de entrada a la vida terrena, independientemente de que las gestaciones lleguen a finalizar. Y en esta misma línea está Noelia con nosotros. Ella es del proyecto Cor a Cor, que nos va a hablar mucho de ello, de cómo surgió esta idea, de cuáles son los objetivos que tiene y de muchas cosas más. Pero vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, Noelia, ¿cómo comienza este proyecto? ¿Cuál es el detonante o cuál es el pistoletazo de salida para que tú inicies esta aventura? Pues este proyecto, y como bien decías, se llama Cor a Cor, me lo regala mi hija Cora, que nació sin vida en la semana 31 de embarazo, ahora ya casi hace 15 años de esto. Y bueno, yo tuve un embarazo súper normal y bueno, dejé de notar los movimientos de mi nena, fui a urgencias y me dijeron que había fallecido. Claro, yo en aquel momento esto no sabía qué sucedía, sin ningún motivo como de salud aparente o ninguna alerta, ¿no? Porque la alerta que tuve fue eso, que no se movía tanto y la gente me decía, yo lo había comentado con personas, estás hacia el final del embarazo, ya se van encajando,
claro, era primeriza y no tenía ni idea, ¿no? Y no se me pasó por la cabeza que realmente pudiera su corazón dejar de latir sin ningún motivo médico aparente. Claro, esto fue un impacto brutal en mi vida, como lo es en la de cualquier familia, y tuve que enfrentarme a un nacimiento sin vida, a un parto, ¿no? Donde ella pues no iba a llorar, además bueno, de en aquel momento no encontrar un equipo médico que supiera estar a la altura humana que la situación requería. Y bueno, y poco a poco fui transitando mi maternidad en duelo, ¿no? Este posparto sin bebé, que realmente fue como muy, muy, muy tremendo a nivel emocional. Y siempre digo que de todo el amor que me dejó Cora casi por estrenar, ¿no? Sentí que necesitaba hacer algo con ello, que no quería que su muerte no sirviera para nada. Y fue algo como muy de dentro que fue como naciendo y brotando, como con mucha, mucha, mucha fuerza. Y también tuve claro que necesitaba transitar bien mi duelo y como poder asentar, integrar, ¿no? La vivencia de Cora antes de poderme a poner a ayudar a familias. Pero sí que es verdad que poco a poco me fui formando, fui adentrándome en el terreno, ¿no? Y a día de hoy, pues hace ya pues 12 años que acompaño a familias en sus tránsitos maternales, paternales, cuando vida y muerte se dan la mano. Tengo el honor de tener un centro físico que acompaña a estas maternidades, que creo que es el único que hay en España, al menos que yo sepa, y esto me, bueno, me pone como calentito y contento el corazón porque pienso que, wow, esto es algo que sucede mucho estadísticamente, 1 de cada 4 embarazos no acaban con un bebé vivo, que es una cifra muy, muy alta, y siento que he podido crear como un templo para estos bebés especiales, que hay veces que no, bueno, que la gente no los quiere mirar o no los quiere ver, no son tan bienvenidos, ¿no? Por el hecho de estar muertos, y es así. Y bueno, y tengo ese espacio físico para poder atender a las familias que necesitan, pues, que, bueno, reconstruir, ¿no? Un poquito su vida. Claro, porque tú tienes todo un proyecto, ¿no? Que va formándose poco a poco, supongo Bien. que no es de cualquier manera, y te haces terapeuta, te Ujú, especializas en este ujú, acompañamiento, del que te das cuenta que probablemente o con total seguridad no hay. Primero que no sabemos, que luego hablaremos de esto, es que no sabemos a quién preguntar, mm, no sabemos dónde ir. Médicamente tampoco está acompañado. Hablaremos ahora en breve de este duelo tan especial, tan distinto y tan invisible. Y entonces tú empiezas a hacer todo un proyecto que en este momento tiene, me decías, como dos patas o dos mm, puntos que son los más importantes. ¿Cuáles serían? mm. Sí, para mí es como súper vital y nace propiamente eso de mi experiencia, el poder ofrecer a las familias un acompañamiento emocional en todo lo que sucede alrededor de esa muerte, ya sea cuando las familias saben que ese bebé tiene un pronóstico de salud que no va a poder seguir viviendo, a lo mejor tienen que interrumpir el embarazo o esa muerte se va a dar de manera natural, el poderlos acompañar ahí, como también en ese posparto en duelo, después si deciden en algún momento tener un nuevo embarazo, por ejemplo, ¿no? En todo lo amplio que tiene esta maternidad, esta paternidad, tanto a los papás como la familia extensa. ¿Sí? Este acompañamiento emocional para mí es uno de los pilares. Y luego, por otro lado, el poder visibilizar este duelo tan tabú, a la vez que formo a los profesionales de la salud física y emocional para que sepan acompañar cómo acoger esos primeros instantes de diagnóstico, de dar la noticia, de ese nacimiento sin vida, porque realmente, y esto lo dicen un montón de profesionales, no han sido formados eso, para dar una mala noticia, ¿no? Y a veces se encuentran pobres con esta torpeza que muchas veces es desde el amor profundo, pero, ay, ¿no? Con querer evitar, ¿no? Que los papás igual sufran más de la cuenta, alguna cosa así, teniendo alguna actuación que no es la del todo correcta para que ese duelo se inicie de una manera lo más saludable posible. Que de hecho siempre les digo que tienen el superpoder de hacer que un duelo vaya hacia un lado, hacia otro, porque son los que atienden los primeros momentos. Y esto para mí es vital, ¿no? Y por supuesto, el poder concienciar a la sociedad de cómo es vivir la muerte de un bebé, por chiquitito que sea, cómo es para los padres y cómo como sociedad podemos acompañar eso de una manera respetuosa, haciendo que el impacto, que ya es muy grande el hecho de tener que vivir la muerte de tu bebé, al menos que sea un poquito amortiguado por el entorno que tenemos. Claro, porque es que muchas veces no es que no queramos acompañar a esa persona, es que no sabemos ni lo que hay que hacer.
Puesto que siempre digo que los médicos tienen como el superpoder en realidad de poder encaminar un duelo hacia aquí o hacia allá, ¿no? Porque la primera atención que se pueda ofrecer a estas familias, si es tierna, amorosa, si tiene esta parte como cuidada, hace que reduzca ese impacto, ¿no? De que yo siempre digo que la muerte de un hijo es un hecho muy, muy doloroso y no tiene por qué ser traumático. El trauma se añade cuando no se contiene bien la situación y no se acompaña de la manera adecuada, ¿no? Y esto dicho por los propios médicos, comadronas, gines, enfermeras, ¿no? Que no reciben la formación, una formación específica a nivel de duelo, o de cómo dar malas noticias o cómo acompañar. Y al final depende de como de la voluntad de cada uno de poder hacer un trabajo personal y querer mejorar, ¿no? Y yo me he encontrado muchísimos profesionales que he formado, ¿no? Que son eso, matronas o enfermeras o psicólogos, que no es el hospital que les paga la formación, se la pagan ellos de su bolsillo. Algunos sí que igual se la pagan, ¿no? Se la facilitan, pero en general son personas que por su propia inquietud quieren, ¿no? Conocer más a fondo esta realidad y no debería ser así, debería ser incluido en la atención, en la formación que les dan para atenderlos, pues como atienden otras patologías o otras situaciones, ¿no? Y esto me sabe mal y a la vez me da esperanza porque cada vez más esos son los profesionales que están sensibilizados o que si no saben, delegan a un compañero que sí sepa un poquito más o eso, que tienen como ese interés en querer hacerlo bien. Mira, esta mañana mismo me ha llamado. Y esa sensibilidad Sí, también un poco, sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo te quería comentar, fíjate, voy a hacer una cosa que yo creo que nunca la he comentado, ¿no? Yo he tenido, no sé si te lo comenté en el directo que hicimos en Instagram, que estuvimos con la compañera, con Mónica Rebollo también, maravillosa. Bueno, pues yo tuve 4 pérdidas, ¿no? No tuve que llegar a dar a luz, pero bueno, fueron 4 pérdidas. Y en Mm, algunas de ellas hubo situaciones un poquito bastante incómodas. Yo lo que pasa es que siempre he sido una persona como que sabía que respirando podía estar bien y trataba de relativizar y mantener la calma y tal, ¿no? Pero hubo un par de circunstancias, por ejemplo, la voy a comentar porque me parece importante, ¿eh? No quiero, no es una cuestión de morbo, pero me parece importante. Fíjate, una de ellas, ujú, si no recuerdo mal, porque hace ya 20 años, una de ellas, la pérdida, o sea, la noticia de que no había latido, me la dieron un viernes. Y entonces nos dijo el médico, ir corriendo al hospital para que te atiendan rápido. Bueno, pues llegamos. En ese momento estaba en sanidad privada, en ese momento, porque luego en otros momentos no. Y entonces efectivamente llegué un viernes, no sé qué hora sería mediodía o tal, y entonces me dijeron que tenía que permanecer con mi bebé en el interior, permanecer con él hasta el lunes, porque no me mm, podían hacer un legrado, ¿no? mm, Y bueno, yo dije, bueno, pues no pasa nada y tal, pero mi marido sí defendió y fue y exigió, mi mujer no puede estar así, 3 días le van a hacer pasar por esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue una. Y luego otra, también situación, bueno, que se resolvió bien, gracias a Dios, y bueno, y pudieron hacerlo en ese día, no sé qué harían, no recuerdo bien tampoco, ¿eh? Y luego ujú, otra situación, fíjate, que es tan sencilla como que tras un legrado estaba en el hospital, me llevaron a la habitación y claro, estaba en la sala, en la planta de maternidad. Esto es un tema que seguro que tú conoces bien. mm, Y al lado de mi cama había una cuna. Es tan sencillo mm, como darnos mm, cuenta de retira esa mm, cuna, porque esa cuna no mm, va a ser llenada, ¿no? mm, Sí hubo una, no sé si era una enfermera o quién, que rápidamente la oí yo que decía, retirar eso, ¿no? Sí tuvo la mm, sensibilidad, pero estaba la cuna ahí a mi lado cuando mm, yo acababa de perder un bebé, ¿no? mm, Yo ya te digo que siempre tuve ahí una madurez o no sé qué tenía y una fuerza interior ahí que me hacía, no sé, relativizar o respirar o comprender de otra manera. También tenía esa idea que habían dicho siempre de que si no era el momento, ese alma buscaría otro momento. Entonces, como que eso me tranquilizaba. No lo sé, pero mm, supongo que mm, habrá otras personas a las que les afecte más, ¿no? Entonces, a veces mm, son gestos tan sencillos como esos y otros más, que tú mm, habrás mm. conocido muchos más, ¿no? Totalmente, siento que pasara esto así, Raquel, de verdad que lo siento, porque estos detalles que comentábamos ahora, esto añade más dolor al dolor que ya tenemos, ¿no? Porque si para ti era importante que ese bebé ya no latía dentro, que pudieran, pues, actuar, ¿no? Y que pudiera,
pues nacer de ti, aunque fuera sin vida, y para ti era importante que fuera ya, hay que priorizar esto, ¿no? Porque igual para otra mujer, oye, pues necesita hacer un tránsito diferente y decir, oye, porque también me he encontrado muchos casos donde, oye, te hacemos un legrado, ahora ya es como, hey, necesito a lo mejor despedirme, a lo mejor ir a mi casa, hacer algún ritual, cada uno como lo viva. O sea, que aquí la importancia es como pedir, como demandar, ¿no? Como decir a la familia qué necesita, cómo le gustaría hacerlo. Es como, mira, la realidad es esta, ¿no? Tu bebé ya no late en ti, mira, podemos hacer esto, ¿qué necesitas tú, qué quieres? Y seguramente es un no lo sé, porque cuando recibes la noticia aún no sabes, pero al menos te dan como ideas, opciones, sabiendo que todo es válido y está bien, ¿no? Y esto que explicas de la cuna me parece horroroso, siento que lo vivieras. A día de hoy sigue pasando cada vez menos, es verdad. Y hasta hace no mucho en los hospitales públicos, cuando se compartía habitación, conozco muchísimas mujeres que han compartido habitación con una recién parida, con un bebé vivo, una familia con toda pues su alegría, pues evidentemente, como ha de ser, ¿no? Y la otra familia al lado con su bebé que acaba de fallecer. Esto no debería ser así. Al menos creo que en España ya no sucede, pero es muy, muy reciente que ha dejado de pasar. Y cómo cambia la situación cuando nos cuidan un poquito, ¿no? Cuando se ponen un poquito en nuestra piel, ¿no? Y pueden, ¿no? O al menos preguntan, ¿no? Porque que podamos decidir algo, que algo lo podamos decidir, sí. Pero para que podamos decidir, tú decías antes muy bien, ¿no? Muchas veces la respuesta es no lo sé, porque no se conoce este duelo o nunca nos hemos pensado que nos iba a pasar a nosotros. Yo nunca jamás pensé que a mí me iba a pasar esto 4 veces y me pasó. Y es algo que, bueno, que hoy en día tiene otros frutos y tiene otra historia, pero bueno, pasó, en ese momento pasó. Entonces, por esto es tan importante, ¿no? Hablar de este mes, de tomar conciencia de este duelo y todo este trabajo que hacéis, profesionales que os habéis enfocado a este acompañamiento. Entonces, me gustaría que hagamos eso, esta conciencia. Así que vamos a hacer unas preguntas muy sencillas que me vas a responder muy, muy, muy brevemente, porque evidentemente tu trabajo es un trabajo de mayor profundidad. Pero vamos a poder, por ejemplo, decir en primera instancia, ¿qué es un duelo? Para mí el duelo, la definición que siempre uso, que la he cogido de un poquito de aquí, un poquito de allá, es la idea de que el duelo es esa adaptación emocional, ¿no? Que sigue después de cualquier pérdida, de la que sea, ¿no? Es como todo ese tránsito en el que yo voy integrando la vivencia y me voy como acomodando a la nueva realidad, para hacerlo así como breve y conciso. Muy bien, pero claro, a veces nos acomodamos, no lo sé, no sé, tú sabrás más del tema, ¿no? Pero a veces nos acomodamos simplemente pasando un poco de puntillas por encima y realmente Cuando no. digo acomodarnos, es como adaptarnos a esa nueva realidad, ¿no? Acomodarnos igual, acomodar esa nueva realidad a la vivencia actual, ¿eh? No, claro, Sí, sí, sí. te iba a decir que lo suyo es acomodarnos bien, es decir, integrarlo o con las fases que lleve este duelo, ¿no? Hacerlo de una manera que sea sana, que sea equilibrada para nosotros y que no nos deje un trauma, ¿no? Esto sería hacerlo el duelo bien. Y en el caso del duelo gestacional, pues dinos qué sería un duelo gestacional o neonatal o perinatal, creo que es así, ¿no? Sí, yo siempre hablo de gestacional y neonatal porque gestación abarca toda la gestación y neonatal como ese principio de la vida, ¿no? Y es verdad que hace falta igual más inciso en el duelo gestacional porque en el duelo neonatal, cuando el entorno ha conocido a este hijo, esta hija, lo ha visto, ¿vale? A veces solo ha vivido una etapa a lo mejor en la UCI, pero es como que la familia ya lo ha conocido, a veces no se niega tanto, no se acompaña bien del todo, pero hay siento que hay más necesidad de concienciar sobre el duelo gestacional porque cuanto más pequeño es el bebé, menos permiso social hay para ese duelo. No conforme el bebé avanza, es como, bueno, la gente lo tiene un poco más en cuenta, ¿no? Pero el duelo gestacional y natal sería todo ese proceso emocional, ¿no? Que sucede después de la vivencia de la muerte de un bebé intrauterino o que ha muerto al poquito de nacer. Y tiene unas características muy concretas porque una de las cosas que yo he escuchado decir sin ser ninguna experta y que sí que recogí en mi libro que va a salir dentro de poco, es que es uno de los duelos menos reconocidos y menos visibilizados porque se dan como dos cosas, ¿no? Y probablemente más. Ahora tú me complementas y me añades aquí. Una de ellas es que no se ve, como has dicho antes, esta criatura, ¿no?
Y otra de ellas es que en muchos casos, y con el mejor ánimo estoy convencida, la gente nos dice, bueno, pero eres joven, va, en 2 meses estás embarazada otra vez, va, no te preocupes, Mm, que ahora, mm, que sí, que es verdad, que yo me acuerdo y pues ya era muy jovencita, pero bueno, pero no sé, eso no quiere decir que no hayas pasado por, ¿no? mm, Entonces, mm. estas características, y no sé si alguna más, pueden ser como típicas de este tipo de duelo, ¿no? Sí, para mí quizá lo que más lo caracteriza es que es un duelo desautorizado, Eso. ¿no? Hay muy poco permiso social para poder duelar a nuestros hijos, ¿sí? Y repito, cuanto más chiquititos son, menos permiso se nos da, ¿sí? Y es verdad que hay esta cosa doble donde sí que socialmente es como que tenemos muy, no sé, nuestra sociedad acoge mucho esta cosa de que los 3 primeros meses hay ese riesgo de que ese bebé no se quede cuando hay un embarazo, que incluso hay muchas personas que hasta que no llegan, o sea, pasado el primer trimestre, no comunican que están embarazadas, ¿no? Y no lo comunican porque no tener que comunicar lo han perdido, ¿sí? Pero por otro lado lo minimizamos un montón. Es como que están las dos cosas, está como normalizado y a la vez minimizado, ¿no? Como si el hecho de que pasara mucho fuera menos doloroso. Sí, es como también hay muchos accidentes de tráfico, muchas personas que son diagnosticadas de un cáncer, y yo qué sé, muchas situaciones y son muy dolorosas, que no porque pase mucho es menos doloroso, pero a la vez pasa muchísimo, pero se habla muy poco. Es como una cosa muy extraña, porque hay una combinación ahí como muy rara. No es como que solo se habla de ese primer trimestre y a la vez se ningunea un montón por esto que tú dices. Sois jóvenes, ya tendréis otro, total, no era nada, pues mejor ahora que más adelante, cosas que solo añaden más dolor al dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo en estos años he pensado mucho sobre el tema, he reflexionado un montón y siempre digo que no he hecho ningún estudio al respecto, pero tengo como unas conclusiones muy claras en que en realidad hay muchas personas que no cuentan, que no hablan esto, ¿no? Pues estas pérdidas que han vivido, no porque no quieran contarlo, sino porque al contarlo, al explicarlo, se encuentran con una persona delante que eso ningunea el dolor y le añade más dolor. Por lo tanto, es como, prefiero callarme, porque para si lo que voy a obtener no es agradable, no me suma y solo me está restando, pues no lo voy a encontrar. Incluso muchas personas con las que conozco que me explican sus vivencias, ya ellas mismas minimizan lo que les ha pasado porque es lo que han escuchado. No, si yo directamente voy embarazada, no a la visita, me hacen una eco, yo qué sé, estoy de 9 semanas y me dicen que no hay latido, y ya el médico me dice, no es nada, venga, 2 reglas y te pones, ya me lo está minimizando, ya no tengo esa autorización para doler, pero yo lo que instintivamente siento es como, ¡oh! Mi bebé no está, se ha muerto, ¿qué va a pasar? ¿No? Como un susto ahí enorme, pero si ya no encuentro validación y luego voy a casa, yo qué sé, igual se lo comenta a mi madre, ay nena, pues mira, estas cosas pasan, tal, y mi amiga no sé, ya todos los inputs que yo recibo son de que eso no importa, acabo pensando que lo que yo siento que es que sí me importa, no es válido. Y esto en muchas, 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 muchas personas por muchos, muchos, muchos años. ¿Qué pasa? Que al final se va creando esta cosa de, bueno, los 3 primeros meses pues ya se sabe. Y no, jo, es mi hijo, es mi dolor, es mi sueño. Además que yo siempre digo que el proyecto de tener un hijo, aunque hay veces que es verdad que hay bebés que llegan sin ser planificados y pum, llegan, ¿sí? Pero la idea de tener un hijo es el único plan que podemos hacer para siempre. Porque yo puedo tener una pareja y mira, al cabo de los años puedo separarme, divorciarme, puedo cambiarme de país porque me voy no sé qué y puedo cansarme o que yo que sé, las cosas no vayan bien, volverme, puedo comprarme una casa preciosísima y mira, al tiempo, por lo que sea, pues la vendo o ya no quiero vivir ahí. O sea, pero tener un hijo es lo único, lo único, lo único que voy a planificar para siempre. Y la idea es que yo me vaya haciendo viejita y no día falte y mis hijos se queden. No hay ningún otro proyecto que funcione así. Por lo tanto, es como rompe los esquemas cuando uno hace un proyecto de futuro, ¡pam! Ese futuro se rompe, tú te quedas ahí, que tienes que seguir rodando, pero tu hijo no se queda contigo. ¿Sí? Y la idea de que cuanto más pequeñito era, menos duele, igual hemos tenido menos tiempo para amarlo en directo, pero es que a lo mejor yo pierdo un bebé de 6 semanas y a lo mejor hace 3 años que estoy buscando a este bebé. Y he pasado, sí, buscando activamente y a lo mejor llevo un montón de años más soñando. O sea, que ese bebé no tiene solo 6 semanas, a lo mejor tiene 6 semanas de vida física conmigo y 3 años en todo mi pensamiento y en mi corazón. Y esto es muy importante de validarlo. Y, y a mí me duele mucho, ¿no? Cuando hay esta cosa social, esta ola social de no atender esto y de no darnos permiso. Y si yo no estoy dando permiso a que esa persona esté en duelo, no solo le niego el duelo, es que también le niego el amor. Le estoy negando el amor que tiene hacia su pequeño. Wow, esto no lo hacemos con ninguna madre que tiene un hijo físico vivo. No vamos allá a cuestionarle si lo quiere más, lo quiere menos. No,
O sea, lo quiere y punto. Sí, incluso cuestionamos a lo mejor que madres que no tratan como consideramos que deberían tratar bien, a veces como, bueno, es que entiende el amor de mala manera, ¿no? Y le han enseñado así, aún justificamos. Pero en cambio una mamá que está duelando a su hijo que ha muerto, por pequeñito que fuera, es como, ay, no, o se ha quedado ahí tal, es que desde que le pasó aquello se ha quedado más rara. Jolín, que nos dejen duelar en paz, ¿no? Y esto hace falta mucha conciencia todavía. Y también la experiencia me dice que cuando las personas escuchan, ¿no? Y nos escuchan hablar de este dolor y este amor, dicen, ah, vale, es como que le pierden un poco el miedo. Y yo sé que juntar muerte y bebé en la misma frase, ¡pum!, hay una cosa como que te explota ahí la cabeza. Y sé que es difícil, pero es una realidad. Y esto sucede y no, por mucho que dejemos de mirar, no deja ni de pasar, ni hace que duela menos, al contrario, ¿no? Claro, yo de esto que te estaba escuchando, que me encanta escucharte, Noelia, pienso, claro, ya sabes que el programa que yo tengo es de corte espiritual, es decir, estamos investigando en qué momento llega este alma, estamos considerando, parece que todo apunta a que desde luego es antes de nacer, en qué momento no lo sabemos exactamente, probablemente sea un proceso, bueno, aquí hay mucho que hablar y que investigar, pero incluso hablamos de que ese alma está cerca de la madre, sobre todo, y también del padre, incluso antes de la concepción, ¿no? En esto estamos. Entonces, claro, de esto que acabas de decir, yo estaba pensando en dos cosas. Una, si esto de estas pérdidas tan tempranas, de como no darle importancia o interés, también podría estar relacionado con la consideración de que, claro, de que son 4 celulitas. No, si eso es un... A mí me lo ha llegado a decir, ¿eh? Si eso es un trocito de carne, eso no... ¿Pero tú qué sabes? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no sé si era solo un trocito de carne. Es que no lo sé. ¿Cómo tú lo sabes, no? Entonces, también al estar tan extendida esta idea puede hacer que eso tenga todavía menos peso. Pero incluso aunque fuera así, hay un proyecto vital, hay un proyecto de la familia, hay un sueño. Como has dicho, a veces hay un largo proceso de incluso años de búsqueda de un bebé. Entonces ahí cae todo otra vez, no solamente el bebé, sino lo que tú estabas construyendo para llegar a ese punto, ¿no? Y el otro punto bueno, no sé si de esto querías decir alguna cosa, de esto que te acabo de decir, de esta visión materialista. Que realmente yo aquí también englobo, ¿no?, a todas esas familias que no han podido albergar en su vientre ni siquiera como al bebé físico, y también hay un duelo, y para mí también van incluidas aquí, ¿no? Porque a veces no, ese bebé físico, por lo que sea, no ha podido llegar, no ha podido implantar, no ha podido agarrarse ahí fuerte para estar aunque sea unos días. Y también para mí hay una maternidad, una paternidad, ¿no?, que se habla menos, ¿no? En todos los procesos de fertilidad se habla muchísimo menos y quedan más invisibles, pero para mí esta mamá, o una que ha deseado durante años poder acunar a ese hijo, a esa hija, como las otras que igual podemos ir, por suerte, pues locas ahí con los pelos haciendo malabares, ¿no?, para llegar a todos nuestros hijos terrenales. Pues sí, es una maternidad distinta, lo es, pero es maternidad también, porque para mí lo que define la maternidad es lo que tenga que ver ese amor vincular. A veces tenemos la suerte de poderlo entregar a un ser físico que sí ha encarnado ahí en ese cuerpo y se desenvuelve con lo que haya venido a hacer a esta vida, y otras veces por el motivo que sea, que a veces desconocemos porque pues no ha podido ser, pero ese amor está ahí. ¿Y quién es nadie para negar ese amor de esa mamá o de ese papá, no? Tienes toda la razón. Y además el duelo también de tu propia maternidad. No solamente del bebé, que pueda no Sí, haber sí, sido, de ti como, de claro, tú claro, como como mamá, como madre. papá. Sí, 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 por supuesto, por Como madre, supuesto. sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que no había pensado en esto. Mm. Te doy las Para mí gracias. es importante para mí porque, Te doy por las desgracia, gracias. cada vez atiendo más personas que eso, que su bebé nunca ha llegado al vientre y se encuentran con este cuestionamiento de, bueno, yo no soy madre, ¿no? Y yo las hago reflexionar por este lado, porque a lo mejor no te apetece decir públicamente y dar la justa justificación, pero al menos que internamente te sientas, ¿no?, con ese derecho de poderte identificar a ti como mamá, con esa nueva versión que socialmente igual no contemplamos porque solo la asociamos a mamás, como pues una mujer con un hijo vivo o un papá, ¿eh? Pero para mí está contemplado también porque hay años normalmente de entrega, de amor a algo igual más abstracto, sí, que no es tan físico como este bebé en concreto, es como el que venga, el que me manden, o el que encarne, o llámale como quieras, pero el amor está puesto ahí para mí, y para mí es súper válido también. Totalmente de acuerdo. Me ha gustado muchísimo esta reflexión, Noelia. Mm. Pues te quería yo preguntar si estamos en esta cosa de la concienciación, de la visibilización, del aprender, que no sabemos. Yo misma
tengo que decirte que yo misma he tardado muchísimo tiempo en saber qué decirle a otra madre que había Mm, perdido. Y yo había mm, perdido, porque mm, no sabes qué decir ni dónde meterte ni nada. Entonces, me gustaría pedirte a ti, ya sé mm, que el trabajo es un trabajo más extenso, pero si fuera unas pequeñas pinceladas de, primero, primero, por ejemplo, si como sociedad o como el profesor, bueno, el profesor no, como decías tú, el panadero, el pescadero, la vecina de al lado, como mm, familia, ¿cómo podemos mm, hacer para acompañar o para mm, no bloquear más o no generar más dolor en esas personas que han perdido mm. un bebé? Mm. Yo lo primero siempre como que recomiendo el poner encima de la mesa lo que ha sucedido. Sí, es como porque hay mucha tendencia como a cambiarte de cera si ves, ¿no? A esos papás o como, wow, como, ay, ¿qué le digo por esta incomodidad de Dios mío, no sé qué decirle? ¿Vale? Para mí un lo siento nunca sobra, ¿no? Es como siento que tu bebé no haya podido quedarse, oye, mira, fulanita me ha dicho tal o me he enterado, mira que habéis perdido vuestro bebé, no se ha podido quedar, que ha muerto, lo siento un montón. Esto ya hace que de alguna manera esa familia, esa pareja, esa persona que está viviendo la muerte de su bebé, vea que en el otro hay algo de importancia. ¿No? La pega es que a veces decimos un lo siento, es como, bueno, mira, hija, la naturaleza a veces es sabia, es como, ¡pum!, le ponemos unas coletillas que no hacen falta. Es como un lo siento y unos segundos de silencio, ¿vale? Esto Vale, y un lo digo así un poco de abrazo. broma, pero sí, pero el abrazo también hay veces depende de quién te venga, pues oye, mira, yo soy muy de contacto, pero depende de quién, pues no me apetece que me abrace, ¿sí? Es verdad. Entonces, esto, es como esta presencia de no sentir que el otro se está asustando por la vivencia, ¿sí? Porque a veces tenemos la sensación, no sé si te había pasado en tu historia, como que el otro se incomoda. O a veces la otra persona acaba llorando más que tú y es como, pero esto qué locura es, ¿sí? Porque sucede, ¿sí? Y eso, poder decir, lo siento de corazón y preguntarle, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Pero concretamente, porque a veces sí que pecamos de esto de, bueno, si quieres algo, aquí estoy, ¿sí? Claro, evidentemente, si a lo mejor, yo qué sé, solo soy una amiga de tu prima que mira que justamente hace 2 días coincidimos en un cumpleaños, pues igual tampoco voy a ir a tu casa y a fregarte los platos, ¿vale? Porque no tenemos esa confianza. Pero yo qué sé, si soy tu hermana, soy tu compañera de trabajo en plan súper amiga, soy, no sé, es como, vale, ¿qué puedo hacer por ti? O yo qué sé, si tienes otros hijos pequeños, a lo mejor está bien que me los lleve al parque un rato y tú puedes estar con tu pareja tranquila. Hay actos de servicio que podemos hacer que a veces con un simple, bueno, si quieres algo avísame, no cubre. Es como, vale, ¿qué puedo hacer por ti? Mira, estoy disponible esta tarde, ¿quieres que me lleve a tu peque al parque un ratito? O a lo mejor voy y tengo mucha confianza y le cocino algo y pico al time, toma, te he traído cocina y me voy. Sí, como cosas prácticas que son actos de amor, actos de servicio, donde no implica que la persona, que esos papás estén en contacto contigo mucho rato, porque igual no quieren que venga a casa y que les tenga que servir ahí un café. No, pero eso, a lo mejor pues te puedo llevar tapes congelados de no sé qué, ¿sabes? O hacerte la compra, picarte al timbre, dejártela ahí en el felpudo y sí, es como cosas Sí, donde realmente te estoy ayudando en cosas logísticas o prácticas, ¿no? Y luego esta parte de escuchar de verdad. Pero el escuchar de que yo siempre digo que cualquier mamá que acaba de parir, sea un hijo con vida o un hijo sin vida, tiene las mismas ganas de contar y explicar lo que ha pasado, porque ganas tenemos y necesidad hay un montón, solo que hay muy pocos oídos disponibles para lo que tenemos que contar. Entonces, si yo realmente siento que puedo escuchar de verdad, es como, ay, si quieres contarme lo que pasó, me gustaría mucho escucharte, mostrar interés de verdad, ¿sí? Y con esto de qué puedo hacer por ti, si yo te pregunto, mira, pues Raquel, ¿qué puedo hacer por ti? Pues mira, quiero entrevistarte para esto, vale, pues sí, pero si me dices, mira, quiero que me hables aquí de cómo hacer, yo qué sé, de cambiar una mampara de ducha a bañero, al revés, digo, bueno, no tengo ni idea. O sea, cuanto más concretos somos en la demanda, más fácil es para el otro ver si la podemos cubrir o no. claro. ¿Sí? Y esto no lo tenemos muy instaurado en nuestro lenguaje, ni con el duelo gestacional y natal, ni con ningún otro duelo. ¿No? Porque en realidad a veces las familias se quejan mucho, y esto también lo he oído en primera persona, que al principio todo el mundo se vuelca un montón en cuidarte, sí, pero a la que pasan unas semanas la gente es como ya hace el check, es como, mira, ya se ha pasado la novedad, ya está. Y ahí es donde empieza el duelo de verdad, donde empieza la soledad de verdad, donde empiezan las noches larguísimas de verdad, cuando ya no hay ese arrope, ese cuidado de todo el mundo que te tiene entre algodones un poquito, y eso, y ya ha pasado la novedad, ya no te cuidan tanto, ya no te preguntan, ya es como, bueno, ya, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Mejor, ¿no? O sea, que la respuesta ya te la dan ellos. Y es como, no, preguntemos de verdad qué puedo hacer por ti. Sí, igual lo que te dicen eso, pues quiero que mi bebé vuelva, es como, ya, esto no lo podemos hacer.
¿no? Y sí puedo estar contigo mientras me cuentas, pues, cómo ha ido, ¿no? Me puedo quedar contigo, si eso, pues, con tus otros hijos, si te apetece y quieres que me los lleve un poquito al parque. Puedo cocinarte o puedo venir y ayudarte con la casa, Mm, o cosas que igual no puede hacer uno cuando está en duelo, que son muy básicas y muy vitales, y hay otra persona que sí puede hacer, ujú. ¿sí? Sí, al final son cosas relativamente sencillas. Estar ahí, ¿no? Estar ahí Mm, realmente y mm, escuchar sí. realmente. Y no aconsejar, o sea, si una persona en duelo, o cualquiera en general, quiere un consejo de: "Oye, no sé cómo hacer esto", ya te lo pedirá, porque tenemos mucha tendencia, a mí me pasa seguramente en otras áreas, igual meto la gamba un montón, que tenemos tendencia, bueno, lo que tienes que hacer es, o te iría bien ir a trabajar, o bueno, no, pues pasa, no sé, cosas que es como, no te he preguntado, ¿sí? El otro día me decía un papá, ¿no? Em, que han tenido, bueno, pues diferentes, su hijo tenía diferentes patologías y decidió interrumpir ese embarazo, ¿vale? Desde todo el amor de su corazón, y me decía, dice, es que han venido amigos que me han dicho, sí, sí, has hecho lo correcto. No te he preguntado primero, ¿sí? ¿Qué te parece? O sea, no te estoy pidiendo opinión. Y a veces vamos como a decir muchas cosas que nadie nos ha pedido, que no le interesan a la persona doliente. Es como escuchar mucho y callar mucho también, ¿no? Es como hablar Es difícil, poquito. ¿eh? Lo de callar es difícil, porque yo, por Sí, ejemplo, eso que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, que has dicho, has hecho bien, era seguro una muestra de mm, apoyo, de lo decir, sé, estoy lo sé, contigo, lo seguro, sé. ¿no? Pero claro, Mm. a lo mejor es que Mm, claro, diré de antemano que esto lo sé, tanto las personas de mi entorno en mi momento de duelo como todas las que he visto en todas las charlas que he dado o formaciones y demás, que sé que todas esas coletillas que decimos son con todo el amor del mundo. Y me pasa, estos días que estaba haciendo así jornadas de duelo, que han venido profesionales, diferentes personas, ha pasado, ¿no? Allí in situ, que una persona está hablando pues de su dolor y tal, y otra sin querer le comenta con todo el amor del mundo, bueno, no tengas culpa porque no sé qué, no sé cuánto, es como, déjalo que tenga su culpa, sí, el otro sí es culpable, pero no sé. Es como que enseguida queremos como paliar el dolor del otro porque nos incomoda. Lo que tiene el dolor es que cuando alguien habla con ese desgarro, el que está enfrente o está muy blindado, ¿sí? O nos toca nuestros dolores que tenemos, obvio, igual que la risa, siempre lo comparo, es como si ahora vas por la calle y escuchas en un grupo de gente que se está riendo un montón, sin querer te contagias y te ves sonriendo, claro. ¿sí? Y a ver con curiosidad, ay, ¿de qué se estarán riendo tanto, tal? Con el dolor pasa igual, si yo escucho a alguien llorar con un desgarro de esos de alma, es que me va a tocar en lo más profundo de mi corazón. Y sin querer lo que quiero es como que no llore, que no esté triste, que no, sí, es como, ay, ya, tranquila, tranquila, déjala que llore, déjala. Como mucho, pues igual le puedo acercar un pañuelo, igual le puedo poner una manita cerca y puedo estar ahí. Igual cuando calme ese llanto, le puedo decir, ay, ¿quieres contarme más? O te escucho, o estoy aquí, o me quedo ahí. Pero esa comodidad o incomodidad de la persona que está escuchando se nota y el otro lo capta. ¿Cuánta gente pide perdón por llorar? Que se emociona y pide perdón. Siempre, sí, sí, siempre, siempre. Hacemos todos. Me encanta escucharte, Noelia, porque es que además lo dices con una naturalidad, Mm, eso, es que la palabra es naturalidad, ligereza en el sentido de que no pese, no en mm. el sentido de que sea una cosa Ya, superficial. ya, sí, sí, sí. Y me encanta. Entonces, nos quedan ya muy poquitos minutos, entonces me gustaría hacerte una última petición para cerrar ya, si te parece, que es en 2 minutitos, muy cortito, decirle a la mujer o al papá que está con esa mujer o a la pareja que sea Sí. que ha perdido o que está en ese proceso de duelo, uno, dos, tres consejos no, que no nos los han pedido, pero bueno, desde tu experiencia, bueno, pues unos cariños que le puedan ayudar. Mm. Sí, yo siempre les sugiero que pidan ayuda, a mí o a quien quieran, ¿no? Que busquen ese lugar seguro donde poder hablar de todo lo que les está pasando por dentro para encontrar ese confort de alguna manera en que lo que les está pasando es normal, porque una cosa que sucede es que nos pensamos a veces que somos los únicos que nos ha pasado, sí, aunque sepamos que hay otras personas, el hecho de saber que lo que estás sintiendo entra dentro de la normalidad alivia un poquito, no te quita el dolor, pero hay algo como que calma, ¿no? Y que puedan seguir su instinto materno y paterno, ¿sí? Yo siempre hablo de maternar y paternar el duelo, paternar y maternar la muerte, ¿sí? Lo mismo que haríamos con nuestro hijo físico, tangible, real, que sería acunarlo todo el rato, pues darle la teta, darlo a pasear, acunarlo, todo esto,
lo tenemos que hacer con la muerte también. Y ya sé que es como muy difícil, porque es como, vale, ¿y cómo se hace esto, no? Y esto es lo que hago con las familias con las que trabajo, acompañarlas a habituarse a esa maternidad, esa paternidad y a poder como transformar toda esa la idea de cómo iban a querer en directo a sus hijos a cómo hacerlo como desde el otro lado, cómo hacerlo con ese puente, ¿no? De cambiar ese lenguaje del amor, que parece que vaya a ser solo unidireccional ahora, ¿sí? Claro. Y no, porque hay mucha manera de encontrarnos de cómo seguir conectados con nuestros hijos, ¿sí? Y esto sirve para los que somos espirituales y para los que no, ¿sí? Ajá, Porque es una manera al muy final de bien. crear un lenguaje propio de cómo podemos seguir en contacto y maternando y paternando a nuestros hijos, porque es que es vital para poder seguir, porque al final instintivamente lo que uno quiere, sobre todo las mamás que estamos tan conectadas, ¿no?, con nuestros bebés desde hace ya meses o el tiempo que hayan estado, yo quiero estar donde estén mis hijos. Esto es lo natural. Y si mi hijo está en la muerte, pues yo voy a querer estar en la muerte. ¿Sí? Y esto, claro, es pero querer estar en la muerte no es que me vaya a suicidar, no me voy a quitar la vida, pero instintivamente quiero estar allí. Y esto lo he oído en primera persona y me lo confiesan, es que prácticamente todas las mamás con las que he hecho vínculo y han venido tiempo a trabajar conmigo me lo han dicho. Claro, pero no se atreven a decirlo porque si tú dices como me quiero morir, pues es que no me quiero morir, que me quiero matar. O sea, me quiero ir con mi hijo. Como cualquier parturienta con su recién nacido que se lo llevan a la UCI y no sé qué, es como, oye, quiero ir con él. Pues lo mismo. Entonces, poder naturalizar eso y cómo voy integrando el que no tengo mi bebé físico aquí, está en otro lado muy abstracto, pero voy como acomodando todo eso a mi realidad. Integrar, al final es como integrar. Y para eso hace falta normalmente un acompañamiento que te vaya como guiando un poquito. Por eso digo lo de pedir ayuda, a mí o con quien sea, pero realmente poderla pedir para que sea menos difícil, ¿no? Yo siempre digo que un dolor acompañado duele menos, ¿no? Y que al final si nos atrevemos a transitar todo eso, al final el dolor se va y el amor se queda. Y para mí es el objetivo principal que tengo en Coracor, poder ayudar a las familias a transitar ese camino y que sea así. Pues me quedo con en este mensaje tan bonito que me das de amor, 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 haya nacido el niño o no haya nacido, haya incluso llegado a estar en nuestro útero o no. Aquí hago la puntualización que siempre digo, que todos los bebés nacen, porque nacer es salir del vientre materno y en ningún diccionario del mundo explica que haya de ser con vida o sin ellas, como habla de nacer, como desprenderse del seno materno. Y esto lo reivindico un montón porque todos los bebés nacen con vida o sin ella, por pequeñitos que fueran, incluso los bebés que salen del cuerpo de sus mamás con un legrado, con un raspado, con un aspirado, porque están saliendo, por lo tanto están naciendo. Y eso también es una manera de ir cambiando como esta concepción, ¿no? Porque parece que un no nacido, ¿no? Los que no nacen son menos. Y no, han nacido sin vida, pero han nacido. Y eso para mí es súper, súper, súper importante. Es verdad, te escucho hablar de ello. Pues con este reconocimiento a todas, bajo mi punto de vista, almas que han estado cerca, o a todos los proyectos vitales que hayan tenido aquellas personas que no creen en el alma, bajo este criterio tan bonito, nos vamos a despedir ya, dándote las gracias, diciendo a la gente las redes sociales que tienes, dínoslo para que puedan contactar contigo. Me pueden buscar en Instagram, que es la plataforma que más uso, como cor-a-cor-Noelia Sánchez, pero bueno, buscan Coracor y creo que lo encuentran, y allí siempre publico pues todas las cosas que voy haciendo y cualquier pregunta, duda, cualquier cosa que me quieran contestar, o sea, que me quieran comentar, siempre está mi WhatsApp también abierto o en la web pueden encontrarme y para mí será un placer también conocer a sus bebés y te quería dar las gracias, Raquel, por la oportunidad de seguir difundiendo este mensaje de amor. Gracias. Vale, yo voy a poner aquí en el vídeo tu página web también, que es Coracor.es. coracor.es, igual, ¿vale? Y seguro que ahí tienes toda la información reunida, decir que haces encuentros, proyectos muy bonitos y que sigas haciéndolo, que sigas acompañando no solo a las familias, sino a los profesionales que están con estas familias, porque ese trabajo es muy necesario. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hoy ha sido un programa muy especial en el que hemos hablado de muerte y de vida en el portal de entrada precisamente, ¿no? Un portal que quizá no llegan a atravesar del todo estas almas, o sí, durante unas horas, durante unos días, durante unas semanas.
Se lo quiero dedicar especialmente a todas las madres, a todas las familias que hemos perdido algún bebé y a todas estas almas luminosas que en muchos casos estoy segura de que nos acompañan. Me despido ya con el agradecimiento y con el cariño profundo para todos vosotros, deseándoos la paz, deseando la paz a todo el mundo y esperándoos una vez más para el próximo programa, donde continuaremos como siempre hablando del portal de entrada a la vida terrena. Honrar la vida también es aprender a mirar con ternura la muerte, porque ambas forman parte del mismo misterio.